se requiere hacer un cambio en la planta elevadora. Y el cambio puede ser, oiga, aumentar, renovar el diámetro de la impulsión o simplemente cambiar los grupos de elevación por unos grupos de mayor capacidad. Y la opción que se va a mostrar es cómo se determina las características de los grupos de elevación que se requieren para elevar el nuevo caudal. Entonces, la planta elevadora hoy día funciona con una consigna de 2+1, que el caudal máximo de elevación es de 60 litros y se desea llegar a un caudal de 90 litros. ¿Qué significa que la consigna de operación sea de 2+1? ¿Alguien recuerda lo que eso significa? Dos bombas trabajando y una de respaldo. Perfecto. ¿Ya? Entonces acá la idea sería, oiga, perfecto, veamos si la opción de cambiar los grupos de elevación es viable. Entonces, nosotros tenemos una instalación que tiene los 3 grupos de elevación, que tiene un manifold común del cual chupan el agua, que es la tubería que está al costado izquierdo, y la tubería de descarga es la tubería que está en el costado derecho, donde están compartiendo el sistema de descarga. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Oiga, hacer un diagrama, determinar el caudal de bombeo, calcular la altura manométrica total, estudiar las condiciones del líquido, tipo y calidad de fluido. La industria de fabricación de grupos de elevación ya está muy avanzada y las bombas se eligen simultáneamente para el tipo de agua que voy a elevar y el caudal y altura correspondiente, que son los datos que el fabricante me pide para que él me pueda cotizar un grupo de elevación. Entonces tengo que estudiar las condiciones del líquido, calcular la altura manométrica total, conocer el caudal de bombeo y estudiar la clase y tipo de bombas y número de equipos que puedo ocupar en mi instalación. Entonces hago un diagrama. Oiga, ingreso al agua por la parte superior, tengo succión positiva, succión negativa, que son los temas que tengo que considerar. ¿Ya? Si estamos en el caso de un estanque, de un sistema con succión negativa, tengo que calcular el NPCH para verificar que en el punto de entrada al grupo de elevación, el grupo de elevación funciona en óptimas condiciones y no tengo riesgo de tener el fenómeno de cavitación en el ingreso del agua o del líquido al grupo de elevación. Determinar el caudal de bombeo, la altura manométrica total. Cuando calculo la curva de altura dinámica total, tengo que conocer todas las variables que me influyen. La diferencia de cota, las pérdidas de carga, tanto en la impulsión como en la succión, para calcular en la forma más completa posible la altura total que tengo que elevar en mi grupo de elevación. Y tengo dos partes, dos tramos. La parte de, en estricto rigor, tengo 3 tramos en mi impulsión. Tengo la zona que conecta el estanque de succión con el grupo de elevación, que tengo el tramo 1. El tramo 2 corresponde a la impulsión propiamente tal, y el tramo 3 corresponde a las obras que me permiten descargar el agua que ha sido transportada por la conducción al punto final, que podría ser una cámara o un estanque. ¿Ya?
Entonces, estudiar las condiciones del líquido, si es agua limpia, agua sucia, con sólido, elegir la clase y tipo de bomba, determinar la cantidad de equipos, y ya sabemos que si coloco más de 3 equipos, el sistema, el cuarto equipo me va a aportar un caudal, un incremento de caudal prácticamente cero. Y si tengo que funcionar con grupos en paralelo, el ideal es que a lo más funcionen 3 grupos de elevación. Con 4 ya el sistema es absolutamente ineficiente por la forma que vimos ahí, por el concepto de la cantidad de filas que tienden a salir por la misma puerta. Seleccionar los equipos y finalmente tengo que hacer los estudios comparativos económicos que me permitan determinar cuál es la mejor opción. Y la mejor opción cuando estamos hablando de plantas elevadoras es que tengo que terminar con un valor económico. Cuando estoy diseñando una conducción gravitacional, sé que la opción más económica es cuando logro encontrar el diámetro de menor magnitud que me permita consumir la mayor cantidad posible de energía disponible y en todos mis puntos de mi sistema tenga altura manométrica positiva, y eso lo determino y lo verifico dibujando las líneas piezométricas. Y tengo que lograr que mi línea piezométrica en ningún punto corte la línea de terreno. Entonces aquí sabemos que tenemos un proyecto para elevar un caudal de 90 litros por segundo. ¿Cómo verificamos si el diámetro nos sirve? Aquí hay varias formas de trabajar. Una es cuando hablamos de una impulsión, tenemos que lograr que la velocidad sea mayor a un valor de 0,6 metros por segundo, básicamente para lograr el desplazamiento de las burbujas de aire dentro del agua. Y tenemos que la velocidad tiene que ser menor a un cierto valor, 1,5, 2 metros por segundo, para reducir los problemas que se nos pueden generar durante el efecto transiente de golpe de ariete, que espero veamos en la próxima clase. ¿Ya? Y hay también algunas fórmulas empíricas que están basadas en la experiencia de varias personas para determinar si una tubería existente que está trabajando como impulsión puede ser considerada. Y hay una fórmula empírica que se usa para verificar para determinar si la velocidad está dentro de ese rango, ¿ya? Y la fórmula es la que aparece ahí en pizarra, que nos dice que el diámetro es una variable A por la raíz cuarta de n sobre 24, en que n corresponde a la cantidad de horas de funcionamiento de esa planta elevadora en el día de máxima demanda por la raíz cuadrada del caudal. Y ese valor de A varía, según algunos autores, en base a su experiencia, entre el valor 1 y 1,3. ¿Ya? Entonces, si yo digo, oiga, perfecto, voy a usar un valor de A igual a 1, que eso es un valor que es en base a la experiencia de alguien, yo puedo decir, perfecto, valoro esta fórmula con el valor A, con A igual 1, y obtengo que el diámetro debiera ser del orden de 300 milímetros. Y sé que la tubería existente es de diámetro 315 milímetros, ¿ya? Que tiene un diámetro
real de 285 milímetros. Conclusión, es la tubería existente bajo este punto de vista de la fórmula empírica está dentro de los rangos posibles. No es el ideal, pero como me interesa minimizar los costos, podría ser opción interesante. Pero tengo también que verificar las velocidades. ¿Cuáles son los datos de terreno que tengo? Tengo que ir, encontrar información de proyecto, hacer un trabajo topográfico y obtengo las cotas del sistema. Tengo tubería de PVC de 315 milímetros, de un diámetro nominal y tiene 15 milímetros de espesor y tengo ese perfil desde la planta elevadora. ¿Ya? Tubería de 315. Tengo que calcular las pérdidas de carga. Y puedo trabajar en una primera instancia con la fórmula de Hazen-Williams. Como me dicen cuál es la tubería, el tipo de tubería, puedo ver en la información bibliográfica cuáles son los valores de la variable C. Y digo, ya sabe, voy a trabajar con C igual a 120 y tengo ese tipo de perfil. Entonces acá tenemos que ver que tengo la zona 1. ¿Ven dónde estoy moviendo el mouse? Sí se ve. Tengo la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Entonces, cada vez que yo hago un diseño de un sistema, ya sea a nivel de sistema de conducción gravitacional o un sistema de planta elevadora, siempre tengo que considerar a lo menos 3 sectores. El sector de captación, el sector de transporte de agua y el sector de descarga. ¿Ya? Y ahí tenemos, oiga, el esquema tipo, la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Y ahí nos queda mucho más gráfica esta situación. Entonces yo tengo que tratar de representar de mejor forma cada una de estas 3 zonas. En la zona 1 y en la zona 3, usualmente las tuberías que se usan son tuberías de acero o de fierro. Y la zona de la impulsión, ahí hay distintos tipos de materiales. Tuberías de acero, tuberías de hierro dúctil, tuberías de plástico, tuberías de fibrocemento. Hay distintos tipos de materiales. Yo tengo que tratar de caracterizar de mejor forma mi sistema. En la forma que caracterice de mejor forma mi sistema, más reales van a ser los cálculos, los resultados de los cálculos que yo realice. ¿Ya? Entonces, datos de terreno, pérdidas de carga, tac, y digo, perfecto. Aquí separé mi sistema en 4 tramos. ¿Por qué? Dije, oiga, sabe, tengo un sistema, tengo una planilla hecha, donde en algunos casos puedo tener que el tramo 2 puede tener 2 diámetros. Y como hice la planilla y después la misma planilla que he seguido usando para facilidad de mis cálculos, la hice con 3 tramos. El tramo 1, el tramo 2, el tramo 3 y el tramo 4. Entonces digo, perfecto, el tramo 1, en la zona de la planta elevadora tengo un tubo de 200 milímetros, material de acero con un C100, pérdidas singulares de un 15%, el largo del tramo, un tramo cortito que tiene 10 metros,
largo de cálculo 11,5. El tramo 2 tiene tubería de 2,85, tiene 350 metros y el otro tiene 333, que los separé porque usé una planilla que había usado antes. Esa es la gracia de cuando yo tengo mis archivos en un computador en que puedo ir haciendo uso de distintas otras planillas que he hecho en algún momento. Y en la descarga, diámetro interior 250, tubería de acero, que tiene ciertas características. Y en base a estos datos, construyo mi curva de altura dinámica total, en que voy valorando el caudal, el C, el diámetro y el largo correspondiente. Tengo toda la información. Como aquí estamos hablando de un prediseño, los errores que cometo al usar Hazen-Williams están a mi favor, así que me quedo tranquilo. ¿Ya? ¿Qué sé yo? Más o menos que tengo que encontrar el punto de equilibrio. Construyo la curva de carga. Tengo las gráficas, la carga de impulsión, la carga de la altura dinámica total. Tengo que elevar un caudal de 90 litros. Con esta gráfica digo, oiga, la bomba que ando buscando me tiene que elevar en total las dos bombas 90 litros a una altura de elevación de 50 metros. Esa es la condición de caudal máximo que mi sistema va a elevar, y con la consigna de operación de 2 más 1, ese es el caudal completo que tienen que elevar. La potencia de la instalación, con la fórmula que ya habíamos deducido, ya 14Q por H, me sale que la potencia eléctrica de la instalación es del orden de 63 kilowatts. Y como vimos que ese es para el caudal total, y el caudal unitario va a ser del orden del 60-70%, yo puedo decir más o menos que cuando tengo dos grupos en funcionamiento, un grupo debe tener un 60-70% de la potencia total instalada. Ya, eso ya lo habíamos mostrado. ¿Ya? Entonces digo, oiga, tengo que tener 3 grupos con la característica de 2 más 1. Cada equipo debe ser del orden de 40 kilowatts, que eleven de 55 a 60 litros por segundo, para que en conjunto eleven los 90 a una altura de 50 metros columna de agua. Le entrego ese dato al fabricante. Y el fabricante me dice, oiga, mi plantilla de bombas de agua que yo le puedo suministrar es esta, donde aparece el caudal y la altura de elevación para los distintos modelos de bomba que yo represento. Perfecto, me entrega esa información, yo tiro la gráfica y digo, oiga, la bomba que yo, el modelo de bomba que usted vende y que a mí me sirve, corresponde a la 10 raya 160. Y él me sigue entregando información. Me dice, de ese modelo, la bomba que yo le recomiendo tiene estas características. Y me entrega las curvas características, las curvas de potencia y las curvas de rendimiento, y una de estas corresponde a la curva del NPSH. ¿Ya? Entonces digo, perfecto, elijo una bomba, tiene esa curva característica, pongo la otra, sumo la otra, el otro grupo en funcionamiento, y me queda ahí. Oiga,
y las dos bombas en funcionamiento en paralelo me entregan mi caudal de prácticamente 90 litros a una altura de elevación de 50 metros. ¿Ya? Entonces aquí tengo, oiga, que con este modelo de bomba, la bomba 1 me aporta prácticamente un 61% del caudal total. ¿Ya? Y ahí tengo el gráfico con 3 grupos en servicio por la misma línea. Con una bomba eran como 50 litros, con 2 eran 90. Y cuando coloco el tercer grupo en funcionamiento, paso de 90 a como 110 litros. Y ahí vemos que nuevamente, a medida que voy agregando grupos de elevación, el incremento de caudal va siendo cada vez menor. ¿Ya? Ahí tengo la forma en que he construido las curvas. ¿Ya? Entonces digo, oiga, marca bomba Sigi, modelo tanto, rodete 214, porque ese es el rodete que me sirve, potencia de 40 kilowatts y necesito 3 grupos de elevación. Entonces ya le puedo decir a mi mandante, oiga, lo que usted necesita es considerar esto, que ahora hay que evaluar si esta marca Sigi es la mejor bomba que podemos usar o tenemos que usar otra marca de bomba. Entonces ya en la clase anterior determinamos que teníamos que construir una planta elevadora que tenía que elevar un cierto caudal y cuando estamos haciendo el predimensionamiento indicábamos tengo que tener una velocidad que sea mayor a un valor base, menor a un valor máximo, y eso me daba distintas opciones de diámetro para el material que estaba ocupando. Calculábamos la curva de altura dinámica total, calculábamos la potencia, y con esos datos ahora entramos a pedirle datos al fabricante del grupo elevación, que me permita posteriormente determinar cuál es el costo actualizado de los costos de construcción más los costos de operación para cada opción de diámetro, porque cada opción de diámetro me significa una curva, perdón, una bomba distinta, con distintas potencias y distintos consumos de energía eléctrica. Tengo que hacer el numerillo y determinar cuál es la opción más económica que tengo que considerar. Esto después, por favor, les pido que lo rehagan. Está hecho para que comiencen a adquirir expertise en el uso de las curvas de altura dinámica total, cómo obtengo el punto de intersección con una curva característica. ¿Qué pasa cuando en esa curva característica necesito que funcione con modalidad en serie o en paralelo? Si no hago el ejercicio, si no lo he hecho alguna vez y tengo que hacerlo en el examen, lo único que les garantizo es que van a perder tiempo. Las cosas que alguien hace y que yo miro, me entran por una oreja y me salen por otro. Las cosas que recuerdo, las cosas que sé hacer, son aquellas cosas en que las he hecho personalmente. Y tengan presente la opinión del policía, que va a decir go back o welcome. Y no les estoy mintiendo. ¿Alguna consulta? No, por mi parte, profe.
Me alegro. Y seguimos, los felicito, ¿no? Que estén todavía en clase. Y sigue siendo misterio para mí por qué hay 5 alumnos que están faltando a clase. Son los misterios de la vida. ¿Ya? Entonces, temas relevantes en diseño de sistemas de elevación. ¿Qué necesito tener siempre presente? Caudal a elevar. Características geométricas del sistema. Tipo de succión. Volumen del estanque de succión. Verificar el NPSH. Estudiar las distintas opciones de plantas elevadoras con diámetro de impulsión respecto de las velocidades, y lo voy a agregar aquí para que no se me quede, ¿ya? Respecto, CRA significa con respecto a velocidad, a rango de velocidades. ¿Ya? ¿Y cuáles son los rangos de velocidades que tengo que considerar? Mayor a 0,6 y menor a 1,9. 1.5, 2 metros por segundo. ¿Por qué? Por el tema de, uno, desplazamiento de las burbujas de aire, lograr que y minimizar los temas de golpe de ariete. ¿Ya? Y después de todos esos datos tengo que terminar con un análisis económico que permita determinar cuál es la mejor combinación que me minimiza los costos del proyecto, que considera tanto los costos de construcción como los costos de operación y mantenimiento. ¿Ya? Grupo en paralelo, sumo los caudales, mantengo las alturas, grupos en serie, mantengo los caudales y sumo las alturas, que ya vamos recordando todos estos conceptos. ¿Ya? Entonces, yo subí las pruebas que las subí de la clase anterior, que ya las comentamos. ¿Ya? El próximo sábado, antes de la clase, voy a subir otro control para que lo hagan. Y hay una tarea de elevación de agua que voy a subir también al sistema para que lo realicen y me lo entreguen el próximo sábado. Entonces, para que esto quede más claro, déjenme elevación de agua. A ver, lo vamos a dejar, perdón, lo vamos a dejar así. ¿Ya? Entonces, esa tarea tienen que entregarla antes del inicio de la clase del próximo sábado. Y el control que voy a subir también se va a subir el próximo sábado y ustedes me lo entregan para entrega antes de la clase del miércoles siguiente. ¿Ya? Eso era lo que tenía presente hoy día para que conversáramos
¿ya? En la clase de hoy, excepto que quieran ver algún ejercicio, conversar algún tema que a ustedes les sea útil por algún motivo. Y los ejercicios entrega antes de la clase del día 11 de junio, y ahí hay distintos ejercicios. Uno que probablemente ya lo hayamos visto. A un amigo suyo de primer año le ofrecen comprar una impresora y financiar sus insumos para sus actividades como alumno. La impresora debe servirle en toda su etapa universitaria. Le piden su ayuda para seleccionar la impresora. Y hay distintos ejercicios para que ustedes los vayan resolviendo en base a lo que hemos conversado del NPCH y una serie de cosas. Las planillas, ¿ya? Entonces aquí son 11 ejercicios. Háganse unos 2 por día y alcanzan a revisarlos. Si tienen alguna duda, lo podemos conversar el próximo martes. Pero esto es lo que les va a permitir tener experticia sobre este tema. Y con esto doy por terminada toda la parte de hidrodinámica y pasamos ya a ver los temas de golpe de ariete, de cavitación y características de proyectos para redes de agua potable, redes de alcantarillado, y conversar algo sobre ingeniería agrícola, sobre cauces, sistemas abiertos, porque nos quedan bien poquitas clases. En el fondo nos quedan como 4 clases, pues, antes del examen del día 20 del 20 de junio, porque hay una semana de interludio académico. ¿Ya? Entonces todo esto yo lo voy a subir al sistema hoy día para que ustedes lo puedan descargar y comenzar a hacer los ejercicios. ¿Alguna consulta? ¿Algún tema que quieran plantear? ¿También algún comentario? ¿Algo que quieran, que necesiten alguna capacitación específica? ¿Me lo pueden pedir? Si no lo puedo hacer ahora, lo preparo para el próximo miércoles. No, profe, por ahora voy a ver los ejercicios. Francisco, ¿algún comentario? No, tampoco. Yo creo que el martes, miércoles, profe, quiero ver esto también y repasar los ejercicios. ¿Ya? Entonces esto yo lo guardo. Déjenme grabarlo. Entonces esto lo vamos ahí, ya está. Y esta otra, PDF, presentación en PDF, sesión del día 4. Lo estamos grabando y
Ahí. ¿Ya? Entonces, eso ya está en el sistema. Lo vamos a mover a curso para que nos quede ahí, nos quede más ordenadito. Ahí a mover aquí. Ah, no me los movió, lo vamos a... ¿Qué pasa que no me los quiere mover? ¿Ya? Y ahora cargamos los archivos de la clase de hoy. Cargamos los ejercicios de elevación de agua, que los dejo en formato, para que ustedes lo hagan en formato Excel. Y el otro archivo que subimos es el de la clase de hoy, que está en PDF. Hoy día estamos a 4 de junio. ¿Ya? Entonces, les recomiendo que las pruebas que subí el otro día las hagan, porque tienen, dijéramos, hagan preferentemente la del curso de redes y plantas sanitarias y vean el cuestionario del curso de hidráulica general. Ya no tengo pensado todavía cuál es el esquema del examen de grado, perdón, del examen del curso, que probablemente va a ser del mismo esquema, cuestionario y un par de ejercicios. ¿Ya? Entonces, espero que la clase de hoy haya sido interesante. Si tienen alguna duda, por favor, un mensaje de WhatsApp, ¿ya? O alguna consulta en correo. Y si no, nos estamos viendo el próximo miércoles a las 9:30 de la noche. Que estén muy bien. Igual usted, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Que esté bien. Gracias, profe, que esté bien.